Salud, muchachos, una nueva semana, ¿verdad? Espero que todos se encuentren bien, como les digo, cada semana, que sigamos cuidándonos bastante, tomando todas las medidas de higiene y de seguridad, salir lo menos posible y en caso de tener que salir, ¿verdad? Pues tomar el distanciamiento, ¿verdad? El lavado constante de manos y todo lo que ya espero que todos conozcan, ¿verdad? Para cuidarnos, para eh, cuidar a nuestros seres queridos también, ¿verdad? Esta semana vamos a retomar un poquito el tema que iniciamos la semana pasada, que habla sobre los desafíos de la sociedad costarricense, ¿verdad? Como pueden ver aquí en el título. El siguiente aspecto que vamos a ver, ¿verdad? Eh, es la segregación espacial. El concepto de segregación espacial se define como la existencia de una diferenciación o distribución desigual de ciertos grupos sociales determinados de acuerdo a las características étnicas, religiosas, socioeconómicas, etcétera, al interior de un espacio humano, ¿verdad? Entonces, esta segregación espacial son esta diferenciación o esta separación que hay entre diferentes grupos. Puede ser que en tal lugar haya una segregación espacial por la religión de tal persona, por ejemplo, o hay una segregación espacial por características étnicas o socioeconómicas, ¿verdad? Que tal vez son de las más evidentes. Las personas que tienen mayor ingreso económico, ¿verdad? Viven en zonas con, con un desarrollo diferente, ¿verdad? Donde tienen acceso a más servicios, donde se ubican personas de nivel socioeconómico más alto, ¿verdad? Entonces, es como esa segregación espacial de ese sector a, ¿verdad? A las zonas más pobres, ¿verdad? Que son más afectadas, ¿verdad? Y que también se hace esa segregación. Ahora bien, en nuestro país, dicho fenómeno se ejemplifica claramente en los llamados barrios urbanos marginales, ¿verdad? Que es como lo que hablaba, que es la característica más evidente en Costa Rica, ¿verdad? Esta diferenciación a partir de, de la economía, ¿verdad? De los ingresos económicos de las familias. En forma general, dichas unidades poblacionales están compuestas por familias que han emigrado de forma paulatina o progresiva del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones socioeconómicas, ¿verdad? Laborales, educativas, de salud, y que han visto cómo las oportunidades para acceder a dichos servicios se han reducido considerablemente, ¿verdad? Eh, Muchas de las veces no solo hablamos, ¿verdad?, de migración interna en el país, muchas veces, ¿verdad?, esta segregación en estos barrios urbanos marginales se da por muchas veces, ¿verdad?, migración internacional, ¿verdad?, ya que vienen migrantes de otros países, no solo esta migración interna en el país, eh, y se asienta generalmente, ¿verdad?, en estos barrios donde socioeconómicamente, ¿verdad? O económicamente, ¿verdad? Las condiciones son reducidas y, ¿verdad? Se refuerza esta marginidad, ¿verdad? Que se da en estos lugares generalmente, ¿verdad? Entonces, pues es un aspecto muy importante, ¿verdad? Que tenemos que tener claro con respecto a esta segregación espacial, ¿verdad? Es esta diferenciación que se hacen en diferentes grupos dependiendo, ¿verdad?, dónde estén ubicados. Y pues aquí en el país la más evidente es esta segregación eh, basado en el nivel económico de la familia, ¿verdad? Y que agrava, ¿verdad?, muchas veces la situación de migración que muchos tienen que afrontar, ¿verdad? Ahora bien, el desafío nacional de esta segregación espacial radica no solo en mejorar considerablemente las condiciones socioeconómicas en las que viven las personas que habitan dichas unidades territoriales, ¿verdad? No solo radica en que mejoremos las condiciones económicas que tienen las personas o las familias en estos barrios urbanos marginales, sino que, ¿verdad?, que también debemos disminuir o eliminar otros aspectos ¿verdad?, que son característicos de estas regiones. Uno de ellos, ¿verdad?, son estos ejemplos que vemos aquí, que generalmente está el hacinamiento, la delincuencia o violencia, ¿verdad?
Y la ausencia de un espacio vital para obtener calidad de vida, ¿verdad? Pues generalmente en estos barrios urbanos marginales se dan muchas cuarterías, ¿verdad? Que hemos visto tal vez en los últimos días cómo se han dado las denuncias en estos espacios, ¿verdad? De cuarterías donde viven varias familias en un solo espacio. O no hablando solo de eso, ¿verdad? Sino ya que también están todas las casitas en estas urbanizaciones o en estos aglomerados de casas, ¿verdad? Donde las casas están todas pegaditas, donde prácticamente pensar en un patio, ¿verdad? O en alguna zona verde es prácticamente imposible y entonces, pues todo este hacinamiento no me dan el espacio para yo tener un poquito más de calidad de vida, ¿verdad? Yo decir, bueno, salgo al patio, respirar un poco de aire fresco, a descansar del ruido de la calle, de los carros, ¿verdad? Etcétera, todo esto. Entonces, es parte también de estos barrios, ¿verdad? De los barrios urbanos marginales. Y la delincuencia y la violencia, ¿verdad? Que también son eh, pues, tristemente forman parte, ¿verdad? En muchas ocasiones de estos barrios urbanos marginales, ¿verdad? Las personas con menos acceso a trabajo, con menos condiciones económicas, ¿verdad? Donde se ven obligados o se ven orillados, ¿verdad? A recurrir a, a, la violencia o a la delincuencia para, en muchas ocasiones, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Y algunos ejemplos, ¿verdad? De estos barrios urbanos marginales que se dan en nuestro país, ¿verdad? Están Los Saquillos, Sagrada Familia, La Juelita, Desamparados, Pavas, Acerrí y otros, ¿verdad? Otros sectores más específicos como Los Cuadros, La Carpio, Los Guidos, León 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, vemos, ¿verdad? Creo que son muchos muy conocidos porque son los que salen en las noticias generalmente donde hay problemas, ¿verdad? Violencia, etcétera. Eh, pues están englobados, ¿verdad? En todo este mundo que les digo, ¿verdad? No hay recursos económicos, entonces hay esta distinción de clase económica y pues la población al tener menos acceso, ¿verdad? A la educación o al trabajo, muchas veces se ven obligados, ¿verdad? O muchos caen, ¿verdad? En la delincuencia, etcétera, ¿verdad? Entonces es parte de esta distinción eh, espacial que se da, esa segregación espacial, ¿verdad? Y que en muchísimos, ¿verdad? Territorios del país es evidente. Ahora bien, el siguiente aspecto, ¿verdad? Que vamos a abordar hoy es el del trabajo infantil. Según la normativa laboral costarricense, para las personas menores de edad y que específicamente menores de 15 años, el trabajo propiamente dicho y remunerado, ¿verdad? Está prohibido por ley y en su lugar estas personas deben cumplir con labores educativas, recreativas y culturales que le permitan prepararse para un futuro pleno, integral y productivo, ¿verdad? ¿Qué es esto que les acabo de decir? La normativa, la legislación, la reglamentación a nivel nacional que hay, ¿verdad? Que dice que todo menor de edad o específicamente menor de 15 años, el trabajo como trabajo y que sea remunerado está prohibido, no debe, eh, no debe darse. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de trabajo propiamente dicho y remunerado, eso no quiere decir, ¿verdad?, que es que si dice, ay, es que lo voy a denunciar porque me puso a barrer la casa y para mí eso es un trabajo, ¿verdad? No, hablamos de un trabajo donde me contraten y yo tengo que ir a trabajar y me paguen por el trabajo que yo estoy haciendo, eso es lo que está prohibido, ¿verdad? Ese trabajo que es propiamente como un trabajo, ¿verdad? Donde yo voy y hago alguna actividad y recibo un dinero a cambio, está prohibido para todo menor de edad y específicamente para menores de 15 años. Más adelante vamos a ver la reglamentación que hay para el trabajo en adolescentes, pero hablando del trabajo infantil, está completamente prohibido y se supone que los niños, ¿verdad? Eh, por lo menos hasta los 15 años o para atrás, lo único que deben dedicarse es a
actividades educativas, recreativas y culturales, ¿verdad? Que le permitan alcanzar este desarrollo óptimo como persona para un futuro, ¿verdad? Poder desempeñarse en su trabajo y en todas las áreas de su vida de manera productiva, ¿verdad? Ahora bien, asimismo, ¿verdad? Obliga al Estado costarricense a fiscalizar las condiciones de vida en las que se desenvuelven dichos individuos, ¿verdad? Hablando de los niños. Denunciar cuando no se tengan, ¿verdad? Las condiciones idóneas y procurar que permanezcan en el sistema educativo mediante el labor coordinada de instituciones específicas y vamos a ver qué establece el Código de la Niñez y Adolescencia con respecto, ¿verdad? A esto, pero entonces es importante decir que no solo es regular que no haya trabajo infantil el deber del Estado. El deber del Estado también es velar porque esos niños estudien, no se desenvuelvan en espacios de violencia o espacios, ¿verdad?, que signifiquen alguna amenaza para el niño. Y para eso vamos a ver los artículos que establece el Código de la Niñez y Adolescencia. El artículo número 11, ¿verdad?, dice que es deber de las personas menores de edad, están obligadas a respetar las restricciones establecidas por la ley, la moral y el orden público. En particular, deben cumplir con los siguientes deberes. Y vemos el punto E, que dice cumplir con las obligaciones educativas, ¿verdad? Entonces, lo primero es un deber tanto del estudiante, ¿verdad?, o del niño, como de su familia, velar porque permanezca en el sistema educativo, ¿verdad? El artículo 19 dice el derecho a la protección ante un peligro grave y lo que señala es que las personas menores de edad tendrán el derecho de buscar refugio, auxilio y orientación cuando la amenaza a sus derechos conlleve un grave peligro para la salud física o espiritual. Asimismo, de obtener, de acuerdo con la ley, la asistencia y protección adecuadas y oportunas en las instituciones competentes, ¿verdad? Ya habíamos visto la semana pasada el PANI, ¿verdad? El IMAS y así un montón más de instituciones estatales ¿verdad?, que su objetivo o su principal meta, ¿verdad?, es la protección de los menores. Entonces, pues es un derecho de todos los menores de edad, de en caso de sentirse amenazado, reprimido o violentado sus derechos, pues puede buscar ayuda en cualquier institución, es verdad que sea competente. Ahora bien, el artículo 57 dice que la permanencia en el sistema educativo. Y aquí habla del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? El ministerio debe garantizar la permanencia de las personas menores de edad en el sistema educativo y además brindarles el apoyo necesario para conseguirlo. Entonces, ya no hablamos, ¿verdad? Como les dije, no solo de la prohibición del trabajo, sino que debemos de velar porque este niño se encuentre en un lugar seguro, ¿verdad? Con una familia que vele por su desarrollo óptimo y además, ¿verdad? La parte educativa, que permanezca en el sistema educativo y además que si no tiene las condiciones óptimas, ¿verdad? Pues ofrecerle estas condiciones, ya sean económicas o espaciales, para que este niño, ¿verdad?, pueda desenvolverse de manera óptima. Ahora bien, es importante recordar que el Código de la Niñez y Adolescencia hace una excepción con los individuos que son mayores de 15 años, pero que son menores de 18, en relación al trabajo infantil, ¿verdad? Ya que establece que para ellos se pueden utilizar labores remuneradas gozando de los mismos derechos que cualquier otro trabajador mayor de edad, pero eso sí, siempre tienen que estar bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y sin que dichas actividades eh, obstaculicen la asistencia al centro educativo, como establece en su artículo 88 la obligación de los empleados de dotar facilidades de estudios a los jóvenes que emplean. Y vamos a ver qué artículos habla sobre esto, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad?, hacer aclaración. Primero,
que es mayor de 15 años, pero menor de 18, ¿verdad? Todavía es considerado trabajo infantil, pero este sí está permitido, siempre y cuando esté bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y que esto no quiera decir que por yo estar trabajando, aunque me regule el Ministerio de Salud, voy a dejar mis estudios, ¿verdad? O me choque con mis estudios, porque ya ahí sí no se puede, ¿verdad? Siempre en los estudios es lo primordial. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver este punto, ¿verdad? Que habla sobre el régimen especial de protección al trabajo adolescente, ¿verdad? Como les digo, es esta persona que es menor de 18, pero mayor de 15 años. El artículo 78, ¿verdad? Habla sobre el derecho al trabajo y dice que el Estado reconocerá el derecho de las personas adolescentes mayores de 15 años a trabajar con las restricciones que impone este código, los convenios internacionales y la ley. Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe algún riesgo, peligro para el desarrollo, salud física, mental, emocional, o cuando perturbe la asistencia regular al centro educativo, ¿verdad? Entonces, el artículo 78, ¿verdad? Lo que da es que sí da permiso para que este menor trabaje, pero como les digo, que el trabajo que vaya a desempeñar no implique ni un peligro para que siga asistiendo al centro educativo, como les mencioné anteriormente, pero que tampoco implique eh, ningún peligro para la salud física, la salud emocional, la salud mental, el desarrollo óptimo, ¿verdad? En este caso, el adolescente, etc. Entonces, este artículo, ¿verdad? Lo que dice es que se les da permiso, pero siempre y cuando, ¿verdad? Que no se ponga en peligro nada de lo que les mencioné. Ahora bien, el artículo 79 de igualdad de derechos dice que todas las personas adolescentes serán iguales ante la ley y gozarán de la misma protección y garantías de las personas adultas, además de la protección especial que les reconoce este código, y disfrutarán en plena igualdad de oportunidades, remuneración en materia de empleo y ocupación. No podrá establecerse ninguna distinción, exclusión ni preferencia entre trabajadores o grupos de trabajadores, ¿verdad? Ni por raza, ni por color, ni por sexo, ni credo religioso, ni condición física, ni nada. Y quedará salvo el contrato de aprendizaje conforme a la ley respectiva, pero solo podrá ser contratados como aprendices los mayores de 15 años, ¿verdad? Entonces, bajo el título que se contrata un adolescente es bajo el título de un aprendiz, ¿verdad? Y lo que dice, ¿verdad? Es que tienen las mismas oportunidades y la misma remuneración. eh, Eso sí, ¿verdad? Los tiempos son menores, lo vamos a ver más adelante, pero que no se puede hacer también distinción por raza, por condición física, ni credo religioso, ni absolutamente nada, ¿verdad? Todos contamos con las mismas oportunidades, ¿verdad? Por igual. Ahora bien, el artículo 94, que habla sobre las labores prohibidas para el adolescente, dice que prohíbese el trabajo de las personas adolescentes en minas y carreteras, además de lugares insalubres o peligrosos. No se puede trabajar en expendio de bebidas alcohólicas, de actividades en las que su propia seguridad o la de otras personas estén sujetas a la responsabilidad del menor. Asimismo, donde requiera trabajar con maquinaria peligrosa, sustancias contaminantes o ruidos excesivos, ¿verdad? Entonces tenemos clara que toda esta lista que les hablé son trabajos en los cuales un adolescente no se puede desempeñar, ¿verdad? No en ningún lugar que sea en minas, ni en carreteras, ni en ninguno que tenga que trabajar o manejar ninguna maquinaria peligrosa. Eh, Además que tampoco sea un lugar donde la vida de él o la de alguien más esté en peligro, etc. Ahora bien, hablamos de la jornada de trabajo, que fue lo que les mencioné anteriormente, que eso está estipulado en el artículo 95, de verdad, el Código de la Niñez y Adolescente, y lo que habla es que el trabajo de las personas adolescentes no podrá exceder de 6 horas diarias ni de 30 horas semanales. Prohíbase, ¿verdad?, el trabajo nocturno de las personas adolescentes. Se entenderá que este tipo de trabajo
el desempeño es a las 19 horas y a las 7 horas del día siguiente, excepto, ¿verdad?, la jornada mixta que no podrá sobrepasar 22 horas. Régimen especial del trabajador adolescente, ¿verdad? Entonces lo que habla es que no pueden trabajar más de 6 horas diarias, ¿verdad? Ya vemos una jornada más disminuida en comparación a la jornada diaria de 8 horas o, ¿verdad?, inclusive hasta más por día. Y además, ¿verdad?, que tampoco se les pueden dar trabajos nocturnos. Ahora bien, no obstante la normativa que regula y prohíbe el trabajo infantil, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad?, que está completamente prohibido el trabajo infantil de todo menor de 15 años, completamente prohibido. Lo único que se permite es el trabajo de adolescentes de más de 15 y menos de 18, ¿verdad?, según lo estipula el Código de la Niñez y Adolescencia. Pero lo cierto, ¿verdad?, es que aún hoy día hay muchísimos niños y niñas que abandonan las aulas y que nunca llegan o que nunca, ¿verdad?, ni siquiera ingresan al sistema educativo porque son obligados a trabajar y además en condiciones extremas y seguras. Por eso es que todo esto es un tema, ¿verdad?, desafío no solo a nivel nacional, ¿verdad?, sino a nivel internacional, porque debemos, ¿verdad?, acatar obligatoriamente y de manera eficaz los derechos humanos y en este caso, ¿verdad?, en específico el Código de la Niñez y Adolescencia a nivel nacional, que es el que regula y prohíbe, ¿verdad?, este trabajo de menores. Y aquí les tengo un ejemplo, ¿verdad? Para el año 2003, un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos determinó que en Costa Rica un total de 113.523 niños y niñas adolescentes entre 5 y 17 años trabajan, es decir, 10,2% del total de del total de 1.113.987 personas en esa ciudad, ¿verdad? Entonces vemos que es increíble la cantidad de niños, ¿verdad?, y adolescentes que trabajan a pesar de, ¿verdad?, de esto que les mencioné, que está completa y rotundamente prohibido para todo menor de edad, y en este caso menor de 15 años más específicamente, ¿verdad? Entonces es un desafío que debemos hacer frente, ¿verdad?, a nivel país. Ahora, un tema más, ¿verdad?, que de los que vamos a abordar es la explotación sexual y comercial, ¿verdad?, de niños y niñas y adolescentes. Hay que tener claro, ¿verdad?, un aspecto muy importante, y es que cuando hablamos de explotación sexual comercial, no solo estamos hablando de relaciones sexuales, ¿verdad?, de un abuso, una violación sexual física, ¿verdad?, sino que hablamos de múltiples actividades relacionadas a, a este rubro, ¿verdad?, o a este aspecto, que cualquier actividad, ¿verdad? Hablamos de cualquier actividad que provoque serios daños al desarrollo emocional de las personas, como por ejemplo el posar desnuda, ¿verdad? O que se difundan imágenes pornográficas o, o etcétera, ¿verdad? Entonces, desde el hecho de una sencilla foto donde usted aparezca desnudo, aunque no la estén violando, ¿verdad?, propiamente dicho, como una relación sexual, hay que tener claro que ya es explotación sexual comercial, ¿verdad? Porque de esa foto algunos estarán lucrando, otros por el morbo, por compartir, ¿verdad? Ahora que en los últimos años ha pasado mucho, pasa mucho con los adolescentes, ¿verdad? Que, que utilizan hasta términos específicos, ¿verdad? Y que dicen es que la vamos a quemar, que son los términos que usan los muchachos, ¿verdad? Y publican las fotos desnudas de el muchacho, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, es explotación sexual comercial. Mientras sea menor de edad, eh, es completamente prohibido, ¿verdad? Inclusive, hablando ya más de adultos, ¿verdad? Si usted no está de acuerdo en que se publiquen, no hay derecho que nadie publique nada privado suyo, pero aún muchísimo más, ¿verdad? En muchísimo más grado si hablamos de menores de edad, ¿verdad? Ahora bien, el Código de la Niñez y Adolescencia establece la protección especial por parte del Estado hacia el niño y adolescente, perdón.
previniendo, ¿verdad?, dicha explotación relacionado con aquellos aspectos, ¿verdad?, que menoscaben, deterioren o afecten la dignidad, la imagen, el honor, la privacidad y reputación, ¿verdad?, en este caso el menor. Y entonces tenemos que tener claro estos nuevos artículos que les voy a mencionar. El artículo 24 dice que habla sobre el derecho a la integridad y lo que señala es que las personas menores de edad tendrán derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores, etc. ¿Verdad? Como hemos visto también en la clase anterior, esta vez le retomo, ¿verdad? Todo menor de edad se le debe respetar desde su integridad física hasta lo que piensa, todo se debe respetar, ¿verdad? No porque sea menor, en todo lo que piense no se valora, ¿verdad? O se minimiza, no, ¿verdad? Tiene el mismo derecho, ¿verdad? De pensar y opinar como mejor o como a él le parezca, ¿verdad? El artículo 26 habla sobre el derecho al honor y lo que dice es que las personas menores de edad tendrán el derecho de ser protegidos en su honor y reputación, ¿verdad? Y aquí entra el PANI, el Patronato Nacional de la Infancia, que dará asesoramiento necesario para defenderlo, ¿verdad? Mientras alguien como les digo, esto se da muchísimo en adolescentes, ¿verdad? Y lo ve uno tal vez desde el otro lado, muchísimas veces en los colegios, a veces los padres ni cuenta se dan, ¿verdad? Pero muchachas que, que amenazan, ¿verdad? O que se publican en redes sociales, las fotos, y, ¿verdad? Es el derecho al honor, entre muchísimos otros más derechos, ¿verdad? Hay artículos que se violentan si alguien publica fotos, inclusive sin hablar fotos desnudas, ¿verdad? Si alguien publica alguna foto de uno sin su consentimiento, ¿verdad? Ya es un delito, pero aún más hablando, ¿verdad? Si son fotos ya de otra índole, ¿verdad? Como donde se vean desnudos, etcétera, eh, pues es deber, ¿verdad? Del PANI intervenir y asesorar, ¿verdad? Al menor y a la familia en caso, ¿verdad? De enfrentar una situación como esta para, ¿verdad? Evitar que otras personas lo pasen, para hacer justicia, si hay que hacer justicia de alguien que está, ¿verdad? Incurriendo en algún delito, etcétera. Bueno, entonces es muy importante este artículo del honor. Ahora bien, para los niños, niñas y adolescentes, el fenómeno de las redes sociales, ¿verdad? Como les he mencionado, ha sido fabuloso sin medir consecuencias que pueden ser muy graves, ¿verdad? Ahora es que yo todo lo tengo fácil, yo tengo amigos en Facebook, yo tengo amigos en Twitter, publico esto, publico lo otro, y a veces no medimos las consecuencias que esto, ¿verdad? También implica. Los conceptos de amistad y noviazgo, además de relaciones entre iguales, han tomado una concepción virtual que les hace difícil diferenciar de la realidad cotidiana, ¿verdad? Es común observar prácticas en las que los jóvenes utilizan sus teléfonos celulares para grabar escenas sexuales, ¿verdad? Tomar fotografías, ahora el pleito del barrio, los vecinos, saliendo del colegio se pelearon dos muchachas, los grabamos, lo subimos a internet, ¿verdad? No somos conscientes, o estos adolescentes no son conscientes, ¿verdad?, de la gravedad del delito que están cometiendo, porque yo no pienso que tal vez grabar una pelea, ¿verdad?, de dos muchachas y subir las redes sociales, yo digo, ¿por qué tiene algún problema? Claro que sí, porque estoy exponiendo la imagen de dos menores de edad, porque estoy exponiendo el honor, ¿verdad?, etcétera. Entonces, algo tan sencillo y que muchas veces se ha hasta normalizado, es un delito, ¿verdad? Y hay que tenerlo siempre claro y mencionárselo cada vez que ustedes puedan a cualquier adolescente y a cualquier persona en general, ¿verdad? Que saber que cualquier contenido de cualquier persona, y aún más si es un menor de edad, está completamente prohibido que lo difundamos, ¿verdad? Eh, Ahora bien, también es real que las personas adultas también utilizan las redes sociales para ponerse en contacto con niños y jóvenes, establecer relaciones, ¿verdad? Relaciones impropias generalmente.
para luego solicitar imágenes de carácter privado o generar algún contacto con la persona, ¿verdad? Generar, ¿verdad? Un potencial peligro. Además, también se pueden incurrir, ¿verdad? En amenazas, chantaje o mecanismos coercivos, ¿verdad? De violencia. Entonces, un poco de todo lo que implica o todo lo que peligra el tener una red social, más si soy menor de edad, ¿verdad? Saber a todo lo que me expongo y todos los peligros que se corren eh, por, por poseer una red social y por el contenido que se suba, ¿verdad? Todos conocemos los típicos, denuncien tal perfil porque no soy yo, ¿verdad? El simple hecho de tomar una foto mía y resubirle a algún perfil de alguna otra persona, ¿verdad? Con otro nombre, ya eso es un delito porque es mi imagen, yo no doy permiso para que alguien más lo usara, ¿verdad? Y esto se da muchísimo entre los muchachos, ¿verdad? En el colegio, que suben en tal página, que lo suben por aquí. Entonces es muy delicado y hay que tener muchísimo cuidado, ni siquiera, ¿verdad? Hablando ya en fotos más privadas, como les dije, o más delicadas, sino hablando de una sencilla foto que yo subí y que alguien más repostee, o una pelea, o cualquier material que tenga de algún menor de edad, ¿verdad? Es muchísimo, muchísimo, muy peligroso, ¿verdad? Subirlo porque para eso está, ¿verdad? Todo el código, toda la reglamentación a nivel nacional para evitar, ¿verdad? Toda esta explotación, ¿verdad? Y todo, todo el conflicto, ¿verdad? Todas las consecuencias que pueden implicar, ¿verdad? Subir algún material como estos. Y por último, ¿verdad? Ya para cerrar este gran tema de los principales desafíos, ¿verdad? La sociedad costarricense en cuanto a los derechos humanos. La semana anterior habíamos visto el de pobreza y de inequidad, ¿verdad? Cuando hablamos de pobreza, recordemos que hablábamos ya sea a nivel individual o familiar, ¿verdad? Que muchas veces la pobreza es causada por la herencia, ¿verdad? Que ya mis papás fueron pobres, yo no busqué, yo no tuve opciones de educación, no busqué, ¿verdad? Cambiar un poquitito, pues, mi realidad, ¿verdad? Entonces ya eh, mi, mi, mi realidad es que soy así, ¿verdad? Y no hago nada por cambiarlo. También puede ser resultado de las aplicaciones económicas, que tiene que ver un poquito con la tercera, digo, con la última característica, ¿verdad? Que es una realidad necesaria para la reproducción de un sistema, ¿verdad? A los políticos les interesa eh, que siempre hay una clase empobrecida, ¿verdad? Para facilitar este clientelismo político del que les había hablado, en el que yo les, por un voto, yo les ofrezco, yo les prometo tal cosa que nunca voy a cumplir, que nunca va a cambiar mi realidad, ¿verdad? Económica, etcétera. Y también puede ser como una expresión de una cultura determinada, ¿verdad? Yo ya culturalmente me acostumbré a que soy así, entonces no hago nada por cambiar mi realidad. La inequidad, ¿verdad? Hablamos de que hay esta diferenciación por género, ¿verdad? De si yo soy mujer o soy hombre, entonces ya discriminamos más a la mujer o discriminamos más al hombre si está haciendo oficio en la casa o la mujer, etcétera. En el ámbito laboral, ¿verdad? Dependiendo de dónde trabaje o a qué me desempeñe, por edad, ¿verdad? Dependiendo de mi edad, si yo soy muy mayor, no consigo trabajo, por condición migratoria, por preferencia sexual, en el ámbito educativo, ¿verdad? Donde estudié yo, las condiciones físicas que me ofrece mi escuela, por ejemplo, en el ámbito familiar, en el ámbito económico y para las personas con discapacidad, ¿verdad? Y abajito vemos los tres que vimos esta semana, que es el hacinamiento, ¿verdad? Perdón, en la segregación espacial, vemos, ver el hacinamiento, ¿verdad? De todas como esto les digo, todas las casas pegadas o muchas familias viviendo juntas, la delincuencia y la violencia, ¿verdad? Que es parte de lo que les hablaba, que muchas veces y tristemente es característico de estas zonas urbano-marginales, además de la ausencia de un espacio vital para tener una calidad de vida mejor, ¿verdad? Como les decía, algo tan sencillo como tener un pedacito de patio, donde tengo pasto, donde tengo un arbolito, donde salgo y respiro aire, donde no escucho ruido, ¿verdad? Etcétera, pues muchas veces no se cuenta con esto. Además, ¿verdad? El siguiente es el trabajo infantil, que está prohibido por ley, ¿verdad? Que cada menor de 15 años, por ejemplo, debe dedicarse única y exclusivamente, ¿verdad? A actividades
educativas, recreativas y culturales que potencien un desarrollo óptimo a futuro. Y, ¿verdad? Y solo el Código de la Niñez y Adolescencia establece, ¿verdad? Por lo menos este pequeño permiso para los mayores de 15 años, ¿verdad? De trabajar, pero en las condiciones que ya detallamos anteriormente. Y por último, ¿verdad? La explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes, que de verdad es un negocio altamente lucrativo, es principalmente o de las principales características que mueve este, eh, esta explotación, ¿verdad? Que hay muchísimas personas que lucran, ¿verdad? Con la venta de imágenes eh, de menores de edad. Además que los medios de comunicación, el tratamiento que se les ha dado a la imagen de los niños y niñas, ¿verdad? No ha sido el mejor. Y además la alta popularidad en las redes sociales, ¿verdad? Como en los últimos años ha tomado muchísima importancia las redes sociales, como los niños desde muy pequeños ahora tienen un acceso a una red social, ¿verdad? Y muchísimas veces ni siquiera eh, está siendo regulado o los papás están conscientes de que están haciendo sus niños en redes sociales, ¿verdad? Entonces es un tema muy delicado y que es deber, ¿verdad?, del Estado salvaguardar, perdón, la imagen y la integridad del menor, ¿verdad? Y como ya vimos, todas las instituciones que deben velar por este desarrollo óptimo, por la educación, etc. Y esto es todo por esta semana, ¿verdad? Espero que les quede claro este cierre de los desafíos de la sociedad costarricense, ¿verdad? Todos estos derechos humanos que se violentan día a día, ¿verdad? Y que es una realidad de nuestro país y nosotros, ¿verdad? Como ciudadanos debemos hacer todo lo posible, ¿verdad? Por empezar a disminuir. Desde algo tan pequeño como pensar en que yo no tengo que discriminar, perdón, a una persona por su condición migratoria, por la edad que tenga, ¿verdad? Desde algo tan pequeño que yo sí lo puedo aplicar en mi realidad, ¿verdad? Y ya hay otras cosas que tal vez van un poquito más allá, ¿verdad? Pero a veces no se trata ni siquiera de mayor trabajo, sino de hacer una denuncia. Si yo sé que hay un niño que están explotando, que hay un niño que está trabajando y no tiene la adecuada, que trabaja en condiciones cero óptimas, ¿verdad? A veces hacer una pequeña denuncia, ¿verdad? Puede salvarles la vida a un niño, ¿verdad? Entonces es un poquito de la reflexión final a la que los invito, ¿verdad? Ojalá que esto los haya hecho reflexionar un poquito y que desde la realidad de cada uno podamos aportar un poquito, ¿verdad? A este, a este tema. Como les digo cada semana, igual recuerden dejar un comentario al final del video eh, sobre qué opinan, cuál es la importancia de conocer este tema, qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? O por lo menos que entendieron del tema del que hoy les hablé, ¿verdad? Espero que se sigan cuidando bastante, que sigan tomando todas las medidas, como les digo cada semana, y muchísimas gracias por toda la atención.